Hola, buenas noches. Es un gusto para mí poder volver a compartir de esta forma la palabra del Señor con ustedes. Eh, Vamos a leer el Salmo 149, ya estamos terminando con el estudio del libro de los Salmos. Hoy me corresponde hablar acerca del Salmo 149, el versículo 4. La última frase del versículo 4. Hermoseará a los humildes con la salvación. Vamos a leer el salmo, que es muy cortito y es un salmo muy lindo para después tener una sencilla meditación. Miren, dice así, versículo primero: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Este salmo es tan hermoso. Es un salmo cuyo autor no se conoce, pero sí podemos entender un poco más el contexto o lo que nos quiere decir el salmista, entendiendo un poco en el tiempo en que fue escrito este salmo. Este salmo fue escrito por uno de aquellos del pueblo de Israel que regresó de la cautividad allí en la tierra de Babilonia. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue llevado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue llevado cautivo a la tierra, a la ciudad de Babilonia. Así se cumplió lo que Dios ya había anunciado antes por los profetas, que por causa del pecado del pueblo de Israel, el pueblo de Israel habría de ir cautivo 70 años a la tierra de Babilonia. Y esos 70 años de cautiverio se cumplieron. Cuando Nabucodonosor conquistó a Jerusalén, la asoló, la destruyó totalmente. También el templo y todo lo que había allí en el templo lo llevó para Babilonia como tesoros. También se llevó al pueblo, a gran parte del pueblo judío. Fueron llevados cautivos como esclavos a la tierra de Babilonia. Lo cierto es que Dios cuidó del pueblo judío aún allí en la tierra de Babilonia, bendiciéndoles, guardándoles, permitiéndoles que ellos pudieran formar sus familias, tener hijos, criar a sus hijos, y pasados los 70 años, Dios también los volvía a traer a su tierra. Ustedes imagínense cuando aquellas personas que pasaron el cautiverio, pasaron esos 70 años después de haber sido asolada la ciudad de Jerusalén, vieron todo ese maltrato, sufrieron todas esas cosas y ahora regresaban con gozo a su tierra, a su lugar, a la ciudad de Jerusalén. Ustedes se pueden imaginar la alegría del pueblo judío al regresar a la tierra prometida, a la ciudad de Jerusalén. Lo cierto es que hay un salmo que nos relata el tiempo que ellos pasaron allí en Jerusalén, allí en Babilonia. Cuando vamos al Salmo 137, dice que aquellas personas del pueblo de Israel que llegaron allí a la tierra de Babilonia después de haber sufrido toda la destrucción de Jerusalén, dice que las personas, el pueblo babilónico les pedía que cantaran
algunas de las canciones de Sión, les pedían alegría. Y ellos escriben allí en el Salmo 137 y les dice, ¿cómo vamos a cantar nosotros cántico de Jehová en tierra extraña? Dice el salmista, los que nos asolaron, los que destruyeron la ciudad, nos pedían alegría. Y ellos le contestaban, ¿cómo vamos a cantar una canción a Jehová en tierra de extraños? Había tristeza cuando fueron a Babilonia, hubo mucha tristeza, mucho dolor por todo lo que sufrieron, por todo lo que vivieron. Pero ahora regresaban a su tierra. Dios cumplía su palabra, su promesa. Es más, Dios movió el corazón de Ciro, rey de los persas, para que les diera todo lo necesario para reconstruir la ciudad, el templo en Jerusalén, todo lo necesario, hasta dinero, para que ellos pudieran reconstruirla. Cuando volvieron, encontraron a otros hermanos judíos que habían quedado en Jerusalén o en las tierras vecinas y estaban hundidos en una pobreza tremenda, en una profunda pobreza. Fueron objeto de la burla de todos sus enemigos alrededor. Durante todo ese cautiverio, esos 70 años, fueron motivo de burla. Pero ahora Dios los congregaba, los volvía a juntar en Jerusalén. Y comenzaron a reconstruir el templo y también las murallas alrededor. Y a pesar de que tuvieron una gran oposición, a pesar de que todos sus vecinos de diferente manera trataban de detener la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del templo, aún enviando cartas acusando a los judíos que reconstruían aquella ciudad. Sin embargo, Dios estaba con ellos, Dios los fortaleció, Dios estuvo con ellos y ellos edificaban aquella ciudad, la ciudad de Jerusalén, la reconstruían, sacaban los escombros y volvían a edificar esas murallas que los defendían, que los cubrían. Por eso dice en el versículo 6, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Reconstruyeron la ciudad con tanto temor de que sus enemigos vecinos que estaban allí alrededor los amenazaban de caer en cualquier momento sobre ellos, que ellos reconstruían. En una mano tenían la cuchara de albañil y en la otra tenían una espada de 2 filos. Así reconstruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová cántico nuevo. Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas. Dios reconstruía la ciudad asolada. Dios reconstruía, hacía de nuevo todas las cosas. ¿Cómo no habrían de cantarle a Dios un cántico nuevo? Un cántico nuevo. Cuando pensamos en nosotros, Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Nos hizo nacer de nuevo. Dios nos rescató de la esclavitud del pecado, del cautiverio del pecado y de Satanás. Dios nos rescató de aquel lugar y nos trasladó al reino de Jesucristo, al reino de Jesús. Así lo dice Pablo cuando escribe a los colosenses. ¿Cómo no vamos a cantar nosotros un cántico nuevo a nuestro Dios? Dios desea que le cantemos un cántico nuevo. Acá yo hago un paréntesis. Me acuerdo cuando hace unos cuantos años atrás, teníamos un músico que nos hacía cantar, era el único que tocaba la música en la asamblea y podíamos cantar solamente hasta el coro 100, los mayores se deben acordar de esto, hasta el coro de las carpetas número 100, no se podía cantar más. Gracias al Señor que teníamos música, al menos para cantar hasta la canción número 100 de nuestras carpetas, porque nos sirvió. Pero Dios quiere que nosotros le cantemos un cántico nuevo, una canción nueva, porque cada día son nuevas sus misericordias. Cada día Él renueva su misericordia sobre nuestras vidas.
Cada día Él nos colma, dice el salmista, de sus beneficios. Miren si hay motivos para cantarle a Dios un cántico nuevo. A mí, siendo un hombre grande ya, teniendo ya 61 años, ya me cuesta mucho aprender las canciones nuevas. Me cuesta aprenderlas, pero cuando las aprendo, le canto al Señor. Le canto al Señor con todo mi corazón. Deseo cantar y alabar al Señor con todo mi corazón. El mismo David decía, no ofreceré a mi Dios algo que no me cuesta. Así que, hermanos, no importa que nos cueste aprender. Aprendamos cánticos nuevos que alaben, que honren el nombre de nuestro Dios, porque grandes cosas ha hecho el Altísimo, el Señor, en nuestra vida. Ha cambiado nuestra vida, nos ha transformado, ha sacado todo el escombro de nuestra vana manera de vivir, de nuestra hueca manera de vivir, para transformar nuestra vida, para cambiar. Dios está haciendo un cambio aún en nuestra forma de vivir. Dice el texto que me toca meditar, la frase en la cual tenemos que meditar en esta mañana: hermoseará a los humildes con su salvación. Dios nos está hermoseando. Desde el momento en que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios ha entrado a morar en nuestro corazón. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no le pertenece, no es de Dios. Pero nosotros los que hemos creído tenemos el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo puso en nosotros una nueva mente y un nuevo corazón. Una nueva mente en donde Dios escribe sus mandamientos. Cuando vos y yo leemos su palabra, la meditamos, pensamos en ella. Él escribe sus mandamientos, Él escribe sus deseos para nuestra vida, para que nos vaya bien. Y Él nos va enseñando a vivir de una forma diferente, de forma que nosotros le honremos, de manera que nosotros le llevemos, como decía Nico en el día de ayer, le agrademos, le transmitamos al corazón de nuestro Dios alegría, porque le obedecemos, porque guardamos sus mandamientos, porque queremos imitar el ejemplo de Jesús. Él es nuestro modelo a imitar. Él es nuestro modelo a vestirnos de Él, para que seamos semejantes en la forma de vivir, en la forma de amar, en la forma de comportarnos con nuestros hermanos, en la forma de responder a nuestros semejantes, en la forma de hablar con las personas que nos rodean, para que todos puedan ver en nosotros al Señor Jesucristo. Es lo que decía Pablo. El apóstol Pablo decía: yo ya no vivo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él quiere decir de otra forma, Él está diciendo que ahora vive de acuerdo a lo que Cristo le enseñó a vivir, nos enseña a vivir. Ahora quiere hacer todo lo que le agrada al Señor. Ahora quiere parecerse al Señor Jesucristo. Por eso Él dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Aquel que me rescató, aquel que me hizo verdaderamente libre del pecado, de la muerte, para que ahora pueda vivir de otra forma distinta, de otra forma distinta. Esto es lo que nos hace hermosear. Esto es lo que dice el salmista: hermoseará a los humildes. Los humildes somos nosotros. Los humildes somos aquellos que tenemos temor de Dios, aquellos que reverenciamos a Dios, aquellos que amamos al Señor, aquellos que somos agradecidos al Señor por todo lo que hizo por nosotros y queremos parecernos a Jesús.
queremos parecernos a Él, le imitamos en su forma de vivir. Pero también, el Salmo también nos lleva a pensar en una tarea que hacer. Aquellos hombres tenían la tarea de reedificar las murallas de aquella ciudad y reedificar el templo de Dios. Ahora nosotros tenemos otra tarea que realizar. Nosotros sobreedificamos en la iglesia del Señor. Trabajamos en la iglesia del Señor para que otras personas lleguen al conocimiento de la verdad de Jesús, para que sean librados de la potestad, del poder de Satanás y puedan entrar en el reino de Jesucristo y puedan crecer, y la iglesia, que es un edificio, pueda ir creciendo y desarrollándose, creciendo hasta el día en que todos lleguen al conocimiento de Jesús y sean salvos y se termine este edificio que es la iglesia. Este es el tiempo que nos corresponde a nosotros edificar, y lo hacemos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, llevando el mensaje de Jesucristo a todas las personas. Primero empiezo por mi casa, a mis conocidos, a mis familiares, a mis amigos, a aquellos que no le conocen, y hasta lo último de la tierra. El Señor nos pide a nosotros que seamos valientes, que nos esforcemos y seamos valientes. No vivamos como cobardes, sino como valientes, porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, que es un espíritu de poder. Es un espíritu de poder para vencer, para triunfar. Y es el Señor el que pelea por nosotros y nos defiende. Y Él va a agregar a la iglesia todos aquellos que han de ser salvos para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, estos sencillos pensamientos en el corazón de todos nosotros. Llevémonos esto en el corazón, un cántico de alabanza, de gratitud al Señor por todo lo que hizo. Y también si tenemos gratitud en el corazón, no nos quedemos callados. Honremos al Señor con nuestros labios y también con nuestra forma de vivir. Dice la palabra del Señor que todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, todo aquel que ha creído en Jesucristo y tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo como Él es puro. En esto Dios nos está embelleciendo. Este es el proceso de la santificación de nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Nos vemos mañana.